Orar con el Padre Nuestro, diciendo: danos hoy nuestro pan de cada día, estamos obligados a colaborar para que cese al menos disminuya el escándalo del hambre y de la desnutrición que sufren tantos millones de personas. Nos recuerda el Papa Benedicto que el misterio de la Eucaristía nos capacita y nos impulsa a un trabajo audaz en las estructuras de este mundo para llevarles a aquel tipo de relaciones nuevas que tienen su fuente inagotable en el don de Dios. Y se nos recuerda, el cristiano laico en particular, formado en la escuela de la Eucaristía, está llamado a asumir directamente la propia responsabilidad política y social para que pueda desempeñar adecuadamente sus compromisos. Hay que prepararlo mediante una educación concreta a la caridad y a la justicia. Por eso, como lo ha pedido el Sínodo, es necesario promover la doctrina social de la Iglesia y darla a conocer en las diócesis y en las comunidades cristianas. En ese precioso patrimonio procedente de la más antigua tradición eclesial encontramos los elementos que orientan con sabiduría el comportamiento de los cristianos ante las cuestiones sociales candentes. Me recuerdo cómo, agradeciendo una invitación del señor arzobispo, la primera vez que estuve en Morelia fue para presentar el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Y me imagino que ahora, ¿verdad, monseñor Alberto? Todo mundo lo tiene y todo mundo lo lee y lo estudia y trata de ponerlo en práctica, porque si no vine a perder mi tiempo. Yo creo que no. Bien, el catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que la Eucaristía entraña un compromiso en favor de los pobres. Y es más, miren las palabras del catecismo en el número 1397. Para recibir en la verdad el cuerpo y la sangre de Cristo entregados por nosotros, debemos reconocer a Cristo en los más pobres, sus hermanos. Y San Juan Crisóstomo, que no tenía pelos en la lengua, nos dijo: has gustado la sangre del Señor y no reconoces a tu hermano, deshonras esta mesa, no juzgando digno de compartir tu alimento al que ha sido juzgado digno de participar en esta mesa. Dios te ha liberado de todos los pecados y te ha invitado a ella, y tú, aún así, ¿no te has hecho más misericordioso? Qué llamada fuerte. Hay otro tema también muy importante que no podemos soslayar: la Eucaristía y la salvaguarda del medio ambiente. No es porque ya me hice de Greenpeace y que soy ecologista. No. Es que es algo que no tenemos que importar de nadie porque brota de la doctrina social de la Iglesia. La relación del hombre con el mundo es un elemento constitutivo de la identidad humana. Se trata de una relación que nace como fruto de la unión todavía más profunda del hombre con Dios. El Señor ha querido a la persona humana como un interlocutor. Solo en el diálogo con Dios la criatura humana encuentra la propia verdad y las normas para construir su futuro. Y este mundo es un jardín. Dios nos entregó un jardín, no un desierto. Y Dios nos ha dado un jardín para que sea cultivado y custodiado, nos dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia. El ingreso del Señor Jesucristo en la historia del mundo tiene su culmen en la Pascua. Y en la Pascua la naturaleza misma participa del drama del Hijo de Dios, rechazado, pero también resucitado. Atravesando la muerte e injertando en ella la resplandeciente novedad de la resurrección, Jesús inaugura un mundo nuevo en el que todo está sometido a Él, y entonces restablece las relaciones de armonía que el pecado había destruido. Por eso la conciencia de los desequilibrios
entre el hombre y la naturaleza debe ir acompañada de la convicción que en Jesús se ha reconciliado, la reconciliación también del mundo con Dios. Por eso el que está en Cristo, dice San Pablo, es una nueva creación. Y nuestra nueva creación tenemos que protegerla y cuidarla. Aquí podríamos hablar mucho de esto, pero tampoco los quiero torturar demasiado. Para desarrollar una profunda espiritualidad eucarística que pueda incidir en el campo social, tenemos que darnos cuenta que el pueblo cristiano tiene que llegar a tener conciencia que cuando le damos gracias al Señor por la creación, queremos trabajar incansablemente para ese fin. No es simplemente decir unas palabritas, tenemos que ser protectores de la naturaleza. Acordémonos cuando en el ofertorio decimos, te presentamos el pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, el vino, fruto de la vid y del trabajo humano. Y no, ya no hay vid y ya no hay pan porque ya no hay harina, porque nuestras tierras son un desierto, las hemos convertido en un desierto. Dios quiere que todo lo necesario lo protejamos. Y ahora paso a un tercer punto de la Eucaristía vivida, algo que es importantísimo, el domingo. El domingo. Al hablar de la Eucaristía vivida, no podemos dejar a un lado la problemática actual referente al domingo, que para muchos bautizados ya se va desdibujando en el horizonte de una sociedad materialista que vive de comprar y de vender. En muchos de nuestros países, el domingo ya es un día más de comercio, de centro comercial o de shopping mall, como quieran, ¿verdad? Porque ahora está de moda. O simplemente evasión. Sacramentum Caritatis nos dice, es preciso recordar que el domingo merece ser santificado en sí mismo para que no termine siendo un día vacío de Dios, lleno de todo, pero vacío de Dios. Las estadísticas de participación en la Eucaristía dominical nos revelan que no se ha comprendido plenamente el sentido de vivir según el domingo y que muchas veces se ha reducido a un precepto dominical. Indudablemente, la Eucaristía introduce en la vida del ser humano una novedad radical, nos dice la Constitución sobre la liturgia de Vaticano II. Los primeros cristianos se dieron cuenta inmediatamente del gran influjo de la celebración eucarística en su estilo de vida. Ya dijimos anteriormente lo que el Papa citaba en San Ignacio de Antioquía. Cristianos son aquellos que iuxta dominicam viventes, viven según el domingo. La costumbre de los primeros cristianos de reunirse el primer día después del sábado para celebrar la resurrección es la que introduce el vivir según el domingo. Pero ¿qué significa esto hoy día? ¿Qué significa para nosotros vivir según el domingo? Los padres sinodales señalaron muy acertadamente, la vida de fe peligra cuando ya no se siente el deseo de participar en la celebración eucarística, en que se hace memoria la victoria pascual. La vida de fe peligra. Participar en la asamblea litúrgica dominical junto con los hermanos y las hermanas, con los que se forma un solo cuerpo en Jesucristo, es algo que la conciencia cristiana reclama y al mismo tiempo forma la conciencia.
perder el sentido de domingo como día del Señor